Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas. Estamos hoy en la víspera de la Anunciación. 2025 años desde que nuestro Señor se encarnó. La fiesta de la Anunciación, de gran importancia y relevancia teológica, Dios que se hace hombre, Dios que asume nuestra carne, nuestra debilidad, nuestra naturaleza, es algo que es sorprendente. Realmente es incomprensible. Si a veces hubiera que dar argumentos para decir por qué es verdadera la religión católica, uno de ellos podría ser la encarnación. Porque no cabe en cabeza humana inventarse una cosa tan grande. Si la fiesta de la Anunciación es relevante para la Iglesia y para los católicos, es una fiesta que ha estado siempre ligada a la defensa de la vida. Dios se hizo hombre. Todos los hombres somos hijos de Dios. Todos tenemos una dignidad. San Juan Pablo II nos recordaba el Evangelio de la vida. Y en referencia con la defensa de la vida, hemos tenido también dos fechas que son importantes. El pasado 21 de diciembre celebrábamos el Día del Niño o del Síndrome de Down. Saben ustedes que el síndrome de Down, y perdonen que utilice esta expresión, es una especie en extinción. Hay países en Europa que se congratulan de que han matado a todos los niños Down que iban a nacer. Los han abortado. Y ahí aparece la figura del gran Jérôme Lejeune. Saben todos ustedes que Jérôme Lejeune es el científico que descubre el origen genético de la trisomía 21. Eso permitió en buena medida recuperar la dignidad para los niños con síndrome de Down. Porque cuando la ciencia no había podido desvelar el porqué de ese origen, muchas veces la gente escondía a los hijos porque entendían que era por algo que se había hecho mal. Con su descubrimiento, Jérôme Lejeune devolvió con base científica la dignidad a todos los niños síndrome de Down. Y fue un gran defensor de las personas con síndrome de Down y luchó por ellas. Tal es así que tuvo que vivir con la contradicción de que su descubrimiento, que él lo utilizó para ver cómo podía mejorar, si no curar, a las personas con síndrome de Down, fue utilizado como la marca para poder identificar a esos niños y matarlos. Así él tuvo que ver cómo la primera ley del aborto que él pudo parar, el primer proyecto de ley del aborto en Francia, única y exclusivamente estaba destinado a poder matar a los niños síndrome de Down. Él venció en ese combate, pero finalmente la ley del aborto se impuso en Francia y poco a poco en toda Europa. Y todas las leyes del aborto incorporan esa aberración que es el aborto eugenésico. Es decir, el reconocer un derecho a los vivos para matar a aquellos niños que van a nacer enfermos. Por eso cuando nuestra sociedad se llama progresista, cuando nuestra sociedad se llama avanzada, uno no encuentra mayor hipocresía que esa.
Y esa hipocresía nos la recuerda la campaña que ha hecho la Asociación Católica de Propagandistas el día del síndrome de Down, en el que sí, mucha gente se vuelve hacia los Down, incluso dispuesta a ayudarles. Pero muchas de esas personas quizás, si saben que van a tener un hijo con síndrome de Down, lo abortarían, lo asesinarían. Y ahí está la gran hipocresía de nuestra sociedad. Y quizá el mejor índice de nuestro nivel moral. Decía Jerome Leyen que la calidad moral de las sociedades se mide por cómo cuidan de los necesitados, por cómo cuidan de los débiles, por cómo cuidan de los enfermos. Creo que nosotros como sociedad tenemos un suspenso alto. Obviamente hay excepciones, y hoy es posible que podamos hablar de algunas de ellas, pero como sociedad suspendemos. A nuestra sociedad no le chirría que haya una ley que permite matar niños y que tiene un supuesto especial para poder matar niños enfermos. Pero también es verdad que toda la sociedad no está en eso. Y ayer domingo veíamos cómo un buen número de españoles se manifestaban para reclamar el sí a la vida, para decir que toda vida importa, para recordar que toda vida merece la pena y para decir con fuerza que queremos acoger cualquier vida. Y por eso también hoy es un día de agradecimiento a todas esas organizaciones que en los 365 días del año mantienen el pulso para salvar vidas, para atender a las mujeres que están en riesgo de aborto, para atender a aquellas mujeres que entienden que su embarazo les genera miedo y desesperanza y darles esperanza y oportunidad de vivir. Y también les agradecemos que haya un día al año en el que nos convocan a todos los españoles para decir sí a la vida. Ellas lo hacen todos los días, en primera línea, acordándose de esas mujeres, acordándose de esas niñas. Otros quizá, pues solo lo hacemos el día que nos convocan. Pero qué bueno que haya un día en el que los españoles, muchos o pocos, queramos reivindicar que toda vida merece la pena. Así que este domingo pues fue un día de fiesta y fue un día de alegría. La pregunta quizá que queda después del día del síndrome de Down, de la marcha por la vida y de la celebración que tendremos mañana de la Anunciación es dónde nos situamos nosotros. Hay una frase del doctor Poveda, uno de los miembros pues más señeros y más constantes del movimiento Provida en España, que dice que si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Me recuerdan a esas palabras del Evangelio de nuestro Señor cuando dice: si no recoges conmigo, desparramas. No hay término medio. Y en la defensa de la vida tampoco. O somos parte del problema o somos parte de la solución. Y esta es quizá la pregunta, la reflexión que nos tendríamos que hacer ahora. ¿Nosotros dónde estamos? ¿En resolver o en generar el problema? Y esto no quiere decir que todos tengamos que hacer lo mismo. No todos estamos llamados a hacer rescates delante de un abortorio. Quizá a algunos no les cuadra rezar delante de los abortorios, pero hay 1001 maneras de ser parte de la solución del problema de la defensa de la vida. Ojalá nuestro Señor, ese que hoy, o mañana mejor dicho, celebramos que se hace uno de nosotros, y esa madre que le acogió, simplemente porque era voluntad del Señor, sin preguntarse nada más, nos iluminen para que sepamos dar un paso para estar en la solución del problema y no ser parte del problema.
Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios centrales de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que hacemos siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes pues que empezamos como siempre, porque últimamente pues ya saben que aprovechando que somos una familia, pues les he pedido oraciones por muchas personas. Y por lo menos pues vamos a poner un poco al día de cómo están las cosas. Guillermo pues se ha ido ya a su casa. La operación ha sido un éxito, le han podido limpiar perfectamente todo el tumor y no ha hecho falta ponerle prótesis, así que le quedan 4 o 5 ciclos de quimio y si Dios quiere parece que esto está vencido. Álvaro, este niño del que hablábamos que le había dado un derrame cerebral y que la operación había ido muy bien, pues gracias a Dios después de la operación se encuentra muy bien, no ha vuelto atrás, pero tenemos que rezar un poco porque el lado derecho todavía se resiste un poco a recuperar la normalidad. Tenemos que pedir por Alberto, esta persona que les comenté que estaba con una enfermedad degenerativa, por Iciar, una madre de 5 hijos que está luchando contra un cáncer, y por Joaquín, que hemos hablado que tenía un tumor cerebral con el que está luchando, y las últimas noticias pues parecía que por lo menos el tumor no ganaba la batalla. Y hoy vamos a unir, ya me pueden perdonar, pero ya saben que la confianza da asco, a 2 personas. Beatriz, una madre que se le fueron 2 niños al cielo, viene el tercero, pero viene con un problema de cefalia y por tanto, pues para que el Señor le dé fuerza para poder sostener toda esta dificultad. Y por Cristian, un chico de 18 años que también está luchando contra un sarcoma grave en la pierna y están ahí viendo los médicos cómo poder atacar esto, pero es posible que tenga que perder la pierna, así que a ver si podemos rezar por ellos y como ya estamos viendo que el Señor nos escucha y que en muchas ocasiones pues responde en la forma que nosotros queremos a las oraciones, porque Él siempre responde, lo que pasa que a veces pues no como queremos nosotros, pues vamos a ver si aquí con toda la gente de Radio María, con toda la familia de Radio María, pues podemos dar fortaleza y compañía a todas estas personas. Y hoy pues vamos a hacer un programa un poco especial, quizá noten que estamos en los estudios centrales, es una cosa que últimamente pues no estamos tanto por circunstancias personales, pero hoy pues la ocasión lo merecía porque tenemos muchos invitados. Y es que queremos hablar con todos ustedes del apoyo a la vida, de la defensa de la vida, de hablar de la vida en positivo. Y para eso, pues contamos con 4 invitados de excepción. Aquí en el estudio tenemos con nosotros a Luis Celagos. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Luis, gracias. Luis es director y productor, y concretamente es director y productor de una película de la que vamos a hablar hoy, que es +5, la película Provida más positiva. Tenemos con nosotros pues a un viejo conocido de esta casa, yo creo que incluso ha pasado por este programa, que es Conrado Jiménez, presidente de Fundación Madrina. Buenas tardes, Conrado. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Luis, por la invitación y a todos los oyentes. Hay que decir que Conrado también sale en la película de +5. Tenemos con nosotros a Miguel Jaramillo, ayudante de producción. Así es. De producción en la película. Miguel es estudiante de la Universidad Francisco de Vitoria, pero bueno, antes de acabar, pues ya está dando sus primeros pinitos en el mundo audiovisual. Y tenemos con nosotros en línea telefónica a Javier Lorenzo. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Bueno, Javier es en la película actor, hace un papel muy importante, pero además, bueno, pues en otras cosas es guionista. Según tengo entendido, con su hermano hicieron la obra de teatro. Ahí se me ha ido. La noche del 24. La noche del 24, que yo la vi y se la recomiendo a todo el mundo porque me pareció fantástico. Y bueno, lo que hace que estén todos aquí, o lo que les une, es que todos de una manera u otra
han participado en una película Provida que se llama Más 5. Y quizá la primera pregunta sería para el director. ¿Por qué hacer esta película? Bueno, Luis, en un retiro hace un par de años aproximadamente, el sacerdote que lo llevaba estuvo hablando de la encarnación y estuvo contándonos lo poco que los católicos celebramos la encarnación. Y bueno, uno celebra lo que es, o uno es lo que celebra. Con lo cual ahí empezó a germinar un poco la idea de centrarnos en la fiesta de la Encarnación como primer paso para hacer una película Provida. Claro, la Virgen estaba esperando, celebramos luego la Navidad 9 meses después, ¿no? Y los Provida, pues un poco estamos siempre con esto de defensa del no nacido, pero oye, la Virgen, lo más importante, ya sabes que yo soy una persona mariana 100% y que gracias también a la Virgen estamos hoy aquí, porque la película se ha ido retrasando y retrasando y retrasando. Yo creo que la Virgen nos llevaba de la mano hasta el 25 de marzo mañana para que fuera la semana del estreno de la película Provida más positiva. Javier, como actor, ¿es fácil participar en este tipo de películas? ¿Te tienes que hacer muchas preguntas? No vaya a ser que te marque demasiado. ¿Por qué te animaste a participar aquí? Bueno, a ver, cuando Luis te pide algo es difícil decirle que no, insiste mucho, ¿eh? O sea, te voy a decir. Pero, no, hombre, el proyecto es precioso. Nada, ha sido facilísimo, además con Pablo Moreno dirigiendo, el guión de mi hermano, o sea, era todo como muy en casa, ¿no? Y unos actores, pues, maravillosos, con lo cual ha sido todo bastante fácil. Y además, si encima estás en un proyecto en el que crees en él, pues es una bendición, claro. Miguel, ¿por qué te implicaste en la película? ¿Qué te llamó la atención? ¿O simplemente el hacer unas prácticas que me venían bien para aprovechar en la uni? No, pues mira, fue algo muy providencial porque pues mi madre estaba rezando mucho para que me salieran unas prácticas y bueno, esta vocación, sobre todo de la comunicación, pues cómo encajarla en el mundo de la fe, ¿no? Y entonces, pues milagrosamente, pues me apareció un amigo llamado Pachi que me dijo, oye Miguel, tengo una propuesta espectacular sobre una película. Y yo le digo, hombre, pues una película tal, no sé qué, y ya me empieza a contar. Empieza a contar y nada, me reúno con Luis en la universidad y pues veo que es un proyecto muy de Dios. Y entonces, pues así acabé un poco pues participando en esta película, ayudando en lo que María me pedía, ¿no? Luis, la película tiene como dos partes. Vamos a hablar una parte de ficción, ¿no? Y una parte de testimonios. ¿Por qué este juego o qué es lo que tú querías hacer ver con la película? Porque habláis, la película Provida más positiva. O sea, ¿qué carácter le queríais dar o qué elemento diferencial creéis que habéis aportado en esta película que habéis hecho? ¿O queríais aportar? Bueno, fundamentalmente defender la vida desde un punto de vista distinto al eso tenía que estar prohibido, eso no se hace, eso es pecado. O sea, algo... Yo tengo muchos hijos y el educar en positivo es difícil, pero es lo que mejores frutos da, no estar permanentemente castigando, ¿no? Con lo cual la idea era, yo las películas donde salen bebés abortados y tal, eso no lo soporto, no puedo con ello. Con lo cual, ¿qué podemos enseñar? Y dice, pues vamos a enseñar el otro lado de la moneda, ¿no? Lo que es la vida maravillosa de algunas personas, a ver si las encontramos, ¿no? Y gracias a Dios, pues preguntando a muchas personas, muchos amigos, y guiados por la providencia, pues fuimos encontrando personas fantásticas que llevaban, sobre todo, muchos años. O sea, no yo le digo a mi mujer, el converso de hace 5 minutos en Medjugorje es maravilloso, pero hablamos con él dentro de 10 años y vemos qué tal va la perseverancia. Y ahora le vamos a dar paso, pero en ese conglomerado de gente, ¿por qué se te ocurre Conrado? Bueno, Conrado yo le llevo viendo años en adoraciones sin haber hablado con él nunca. Sabía que era él, pero no hablaba con él. Y bueno, providencialmente, pues mi hija le conocía, no sé quién le conocía, y fui a verle, ¿no? Entonces yo me di cuenta que Conrado tenía una cosa que era que había dado toda su vida por esto. Toda su vida, o sea, su fundación empezó en el año 2000, ya de antes empezó con esto
Y cuando le conocí, dije, qué desastre de tío. O sea, había quedado con él a las 11, allí nadie sabía cuándo iba a llegar, etcétera, etcétera. Pero yo vi un poquito más allá. O sea, dije, este ha dejado su vida, ha dado su vida por esto. Y yo he dado un poquito de mi vida por esto. Porque luego el fin de semana yo me voy con mis hijos, hago no sé qué, pero él no. Él se va a la Cañada Real, se va no sé dónde. Y eso, dijo, oye, empezamos, este es el primer comienzo de la película. Es un pilar para la película. Yo tengo que decir que también conozco a Conrado, pues es por culpa de mi mujer, pero también hace casi 20 años. Y hay que decir que es un desastre, pero es un desastre necesario. Porque mi mujer, que, bueno, ha hecho muchos rescates delante de abortorios, la verdad que la persona que ha estado siempre, cuando ella ha necesitado algo para ayudar a esa mujer, en ese momento, no... Ahí estaba siempre Conrado. Pero Conrado, dice Luis que tú diste la vida, o que das la vida, y yo lo testifico también, pero me impresionó en la película, cuando cuentas que tú ves la muerte, le pides una segunda oportunidad al Señor y ves que esa oportunidad es darte para ayudar a las mujeres y a los niños. Sí, justo. Bueno, muchas gracias. Yo creo que todo lo que ha dicho Luis, que es maravilloso, pero sobre todo yo diría, el título que mayor tiene es el de padre de 11 hijos, creo, ¿no? 11 o 12, ¿cuántos tiene? Bueno, no cambies de tema, Conrado, céntrate en lo tuyo. Tienes razón que soy un desastre, pero no sé si necesario o no. Yo soy un paracaidista aquí. Le pedí esa segunda oportunidad al Señor y me fue encaminando, además de una forma milagrosa. Yo soy bastante duro de cabeza, entonces me lo puso clarísimo, ¿no? Con emails, con personas, con situaciones. Y efectivamente, bueno, pues, para que no lo sepa, yo creo que debería de ver la película, pero de ese accidente ha salido un consejo de administración y lo tenía todo. De hecho, ahora podía perfectamente ser, pues, presidente o director de alguna empresa, que es lo que otros amigos tienen, a lo mejor de Rothschild, presidente CEO de Rothschild y tal, que me reúno con ellos todavía. Pero no puedo hablar ni de los barcos, dónde se van, ni de... En fin, entonces... pues bueno, yo hablo de mis madres, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que en este tiempo es verdad que he dejado muchas cosas, pero también he ganado un patrimonio que es de lo que más he aprendido, que son las madres, ¿no? Y es verdad que yo pensaba que iba a ser 1 año, 2 años, y al final ya este año cumplimos 25. Y yo creo que ha sido un regalo del Señor. Conocer a Luis para mí ha sido un regalo. Pero es verdad que le conocía parcialmente, porque conocía de las adoraciones. Cualquiera que le ve así alto, con una barba así que parece Moisés, y lleno de hijos y demás, que eso me llenó de alegría, ¿no? Yo creo que es un hombre de Dios. Y yo le dije, mira, seguro que hay gente que es mucho mejor que yo, o sea que y es mucho mejor que yo, pero bueno, es verdad que nosotros lo que sí tenemos claro es que Madrina está hecho por la Virgen. Yo he querido dar otros caminos y demás, pero la Virgen me ha llevado donde ella ha querido. Es verdad que la adoración me sirve para cargar baterías, porque además tenemos muchas persecuciones, pero para hacer justo los pasos que quiere Dios, no los que tú quieres, porque seguramente podrías dar grandes pasos, pero fuera del camino, ¿no? Y ha construido como yo digo, el jardín de la Virgen, maravilloso, donde en estos 25 años hemos acogido a cerca de 1 millón de niños, donde ahora actualmente hacemos casi 2 rescates diarios, y donde se suma muchos corazones, muchas voluntades, y donde he visto que la Virgen y el Señor hacen milagros, pero milagros que ves cada día por salvar un bebé. O sea, os podía contar, es para otra película, pero es alucinante. O sea, lo que ves y dices, Señor, ¿cómo estás de interesado, madre, para que estos niños salgan adelante? Y además, como yo digo cuando hablo con los obispos, es un seminario la fundación, porque esos niños no deseados, no queridos, son muy deseados, muy queridos por Dios. Es la piedra que se echan los arquitectos. He tenido madres que han sido violadas por 10 personas con sumisión química y demás, y al final han decidido seguir adelante porque han tenido llamadas del Señor, decir no, ¿sabes? Y a su hijo le han llamado Moisés porque ha tenido un sueño. O sea, como yo diría, me gusta mucho Blade Runner, dice, bueno, pues, ¿qué has visto? O sea, las cosas que el Señor me ha enseñado, las cosas que me ha ilustrado, los milagros que he visto,
incluso de adoración eucarística, el rostro del Señor dentro de la Eucaristía, a una madre que estaba planteando cuál es la religión verdadera y que ahora a su hijo decide que sea un sacerdote. Estos niños deseados no queridos van a ser los futuros sacerdotes, los futuros religiosos, porque la economía de Dios que nadie entiende funciona así. Coge lo que nadie quiere para hacer su plan de salvación, para elegir a sus elegidos. O sea que estamos, todo el que quiera unirse a los 20.000 grupos pro vida que hay, que son maravillosos, bueno, no son tantos, son 4 o 5, pero están haciendo algo maravilloso, que es coger a estos niños, porque serán los que salvarán el mundo. Entonces, por eso es tan importante, y por eso el Señor nos ha enseñado. O sea, dices, no te pido que salves a todos, pero voy a elegir a los que yo quiero salvar. Tú no vas a hacer absolutamente nada, simplemente estate ahí. Y como Mercedes, yo estoy, y Mercedes me manda, que es tu mujer, que es maravillosa, que por cierto está haciendo ahora una tesis con nosotros. Sí. Y es maravillosa, es un ángel, o sea, te felicito porque tienes una mujer maravillosa. Todos los que están aquí igual que Luis. Este es el momento de hacer una breve pausa y continuamos luego con el programa. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the light of 1,000 stars, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. Pues cuando son las 8:33 minutos en la península, 7:33 minutos en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas, pero Luis Zayas, que hoy no está solo, está con Luis Celagos, director de +5, la película Provida más positiva. Tenemos a Conrado Jiménez, presidente de Fundación Madrina, a Miguel Jaramillo, ayudante de producción, y a Javier Lorenzo, que ha participado como actor. Javier, Sí. en la película haces de padre. Me dicen que has sido recientemente padre. En la película eres un padre que parece que no tiene muy claro qué pasa con su hija, donde no parece que hay una comunicación muy fluida. Incluso como que ella, como adolescente, pues esconde determinadas cosas a sus padres. ¿Qué nos podrías contar de ese papel y de cómo crees que puede ayudar, pues, a las personas que vean la película a entender a los adolescentes y cómo comunicarse con ellos? Entender a los adolescentes es un gran misterio ese. No sé si la película va a ayudar a entender a los adolescentes, pero sí que plantea algo que a mí me ha parecido muy interesante, y es el tema de acompañar, ¿no? O sea, como un poco como con lo que decía Luis antes de no ver solo lo negativo, tal. O sea, creo que a la hora de defender derecho a la vida, tenemos, o sea, a mí me ayuda a darme cuenta que hay que dar un paso más, aparte de poner delante los argumentos, que yo creo que eso es insuficiente, o sea, es necesario pero insuficiente. Aquí lo que se plantea es
La mejor manera, quizá, de defender la vida es amar la vida de los demás. O sea, amando la vida es la manera adecuada de defender, porque el otro se sentirá querido y se sentirá que su vida tiene un valor. Yo creo que es lo que plantea la película con los testimonios y con la parte de ficción. Y en ese sentido, tampoco puedo desvelar mucho, pero un poco esto es lo que mi personaje tiene que aprender, ¿no? Que más allá de juzgar, tiene que acompañar, en este caso a su hija, ¿no? En su camino y sin comprender, porque es imposible comprender a un adolescente, como todos sabemos, pero sí se le puede acompañar, ¿no? Yo creo que es un poco a mí lo que me ha aportado, ¿no? Este papel. Me parece como muy brillante esto que nos has comentado, porque efectivamente podríamos decir que el hilo común de todos los testimonios que se presentan en toda la película es que son personas que acompañan otras vidas, que acompañan vidas que tienen necesidad. Tenemos el testimonio de Conrado, que ya nos ha contado un poco cómo él acompaña la vida y acompaña la vida de muchas mujeres y de muchos niños, pero hay 4 testimonios más. Miguel, ¿cuál es el testimonio que más te ha llamado la atención, fuera de Conrado, que ya lo tenemos un poco situado? Hay 4 testimonios más. Una familia que decide apostar por acoger niños y que luego se acaba convirtiendo en familia de acogida de urgencia, de emergencia. Hay una familia que de una manera también insospechada se dedica a montar una especie de guardería para todas las madres que no pueden cuidar a sus niños después del colegio. Hay una familia que apuesta por la vida y tiene muchos hijos. Hay una familia que acompaña a la enfermedad. ¿A ti cuál te ha llamado la atención? Ya hemos quitado a Conrado del medio. Pues mira, Luis, es muy complicado elegir, pero porque todos son muy buenos. Pero a mí el que pues me ha tocado más y que más me ha llamado es pues cómo acompaña la enfermedad el matrimonio Monse y Nacho, ¿no? Pues cómo pues una niña tan pequeña pues acompañarles, ¿no? En esta enfermedad. Y luego también el apoyo que es toda la familia, porque no solo se vuelcan pues ellos dos, ¿no? Sino que tienen 4 hijos más, y cómo se vuelca toda la familia para el cuidado de esta hermana, que pues eso, el compartir las cosas con ella. Y luego también cómo la gente pues ve todo esto y se pues le gusta tanto el proyecto que se apunta, ¿no? Y que le gusta pues ayudar, rezar, ¿no? Y luego cómo pues esta niña es tan especial y pues tan tocada por Dios. Pues este es un poco el testimonio de ellos, ¿no? Cómo en la dificultad de la enfermedad pues apuestan por Cristo, y porque te puedes poner en la situación peor de oye, Cristo me ha castigado con esto, tal, no sé qué. No, pues oye, pues nos apoyamos en Él, ¿no? Y cómo pues ellos en toda su vida y en ese testimonio pues se va viendo pues la imagen de Cristo y de María. A mí me impresiona en el testimonio de Monse y Nacho que hay un momento, claro, porque esta es una niña, Celia, que tendrá una enfermedad del corazón, que primero hay que operarle, es una operación cara, hacen una suscripción pública, consiguen curar a su hija, pero como que se van preparando porque va a venir una segunda, y cuando les dicen la cifra se ven totalmente desbordados, ¿no? Y como Nacho dice que en el fondo eso lo obliga a ponerse en manos del Señor, porque ni siquiera él, que ha estado preveyendo esa situación, al final dice, pues ni siquiera mi previsión es necesaria, ¿no? Y tú les conoces ahí, Luis, ¿cómo llegas a ellos? ¿Y por qué crees que tiene sentido meter este testimonio en la peli? Bueno, les conozco justo en la última operación, que fue aproximadamente en otoño del año pasado. Me manda un amigo un mail contando la historia y bueno, a mí la verdad es que me sonó a estafa piramidal, ¿no? Entonces le llamé y le dije, oye, ¿esto qué es? No sé qué, no sé. O sea, yo en general intento ayudar a todo el que me pide ayuda, porque la idea es intentar llegar al cielo. Y le llamo y me dice que no, que los conoce, que tal y que cual y que no sé cuánto, si quiero que les llame y que no sé qué. Y yo les ayudo como puedo, ¿no? Les ayudamos y la verdad es que a mí me daba vergüenza proponerles que salieran en la película, porque, bueno, pues una cosa muy personal, ¿no? Total, que quedo con ellos sin que ellos supieran que les había ayudado antes, ¿no? Quedo con ellos en una cafetería,
y me encuentro ahí a Nacho con cara de bastante serio, ¿no? Y les cuento el proyecto, me miran como si fuera un marciano, me dicen que ellos no pueden exponer a su hija a la publicidad, a no sé qué, no sé cuánto, y yo me vuelvo a mi casa y digo, la verdad es que no sé para qué he quedado con estos señores, ¿no? Y al cabo de un momento me llega un SMS, porque ya no tengo WhatsApp, y me dice, le has caído fenomenal a mi marido, vamos a colaborar contigo. Y bueno, nos hacemos amigos en 30 segundos, ¿no? Y después se acordaron de que les habíamos ayudado antes, ¿no? Con lo cual tiene más mérito el haber permitido participar en la película. Y de lo que dice Nacho, yo también, a mí me ayudó mucho, ¿no? Porque ellos dicen que él dice, el que apuesta por la vida no se equivoca. Entonces, es verdad, o sea, apostar por la vida parece, sí, yo apuesto por la vida, pero bueno, cuando pierdes un bebé, pierdes otro bebé, que nosotros hemos perdido muchos bebés, llega un momento en que te entran dudas, ¿no? ¿Estaremos haciendo lo correcto? Cuando tienes una edad y piensas, oye, a ver si va a haber problemas en esto, y apuestas por la vida y dices, Señor, que venga lo que tenga que venir. Eso yo decía, eso tiene una recompensa en esta vida, ¿no? O sea, Jesús y la Virgen te protegen si realmente tú apuestas por la vida de verdad. Ahora ahí os hago una pregunta a Luis y a Javier, porque en la parte, digamos, de no testimonios de la película, en el fondo hay como un debate que yo no sé si es autobiográfico, sobre si merece la pena hacer este tipo de películas, porque en el fondo toda la trama, un poco, vamos a llamar de ficción, es sobre esta cuestión, es decir, oye, pero montamos esta peli, hacer un tipo de película como esta merece la pena, el mundo del cine nos va a aceptar, nos vamos a quedar muy marcados, merece la pena. Tú dices, oye, apostar por la vida merece la pena, pero esa reflexión o ese miedo, digamos, ha habido. Bueno, yo miedo ninguno, pero sí que hemos vivido el proponer hacer la película a algunas personas y al decir pro vida pusieron la misma cara que ponen los protagonistas de la trama de ficción, con lo cual ciertamente está, podríamos decir, basada en hechos reales, ¿no? O sea, pro vida significa ya la persona que lo oye le entra el miedo, pensamiento único, me van a juzgar, me van a encasillar, no voy a volver a encontrar trabajo, todo este tipo de cosas, ¿no? Que por desgracia la sociedad actual, pues desde antes y ya después de lo del virus, pues lo tiene totalmente somatizado, o sea que, con lo cual la gente que ha participado en la película, pues se lo tengo que agradecer y son unos valientes. Javier, tú que también vives en ese mundo de pues del guión, del audiovisual, este tipo de cosas, ¿por qué hay tan poco? Bueno, no, o sea, no sé responder a esa pregunta, la verdad, pero creo que bueno, lo que plantea, o sea, el arte en general, yo creo que tiene una misión muy clara, que es, se lo oí decir a una directora de cine que decía, tenemos que iluminar esos rincones donde no hay luz, ¿no? A los que nadie quiere mirar. Entonces, quizá este tema del aborto, este tema pro vida, es uno de esos rincones que hoy en día la sociedad, como hay otros muchos, ¿no? Pero que ya parece como que ha dado carpetazo, que ya no puedes hablar de él porque enseguida salen las etiquetas, ¿no? O eres un radical, o estás tal o cual, o no sé qué. Entonces, pues obviamente todos tenemos miedo a que nos etiqueten, entonces ese miedo es real, existe, pero y es lo que se plantea en la parte de ficción, digamos, del documental, ¿no? Que eso, o sea, creo que está muy bien llevado, ¿no? Pero yo, o sea, a nivel de mi experiencia en el mundo del cine y del teatro y tal, no he percibido, o sea, creo que es, no sé cómo decirlo, o sea, creo que es algo más como que está ahí en el subconsciente, o que nos ponemos la venda antes de la herida. Sí, creo que hay mucho de que pensamos que nos van a decir, nos van a tal cual, y a mí mi experiencia, porque claro, yo entré en el mundo ya con 30 y pico años, o sea, yo antes era profesor, tal, estaba en otro rollo, y cuando entré en esto, el que supieran, que vamos, tampoco es que tuviera que anunciar que era católico, con decir que tenía muchos hijos ya lo daban por hecho. Entonces,
Sí que al revés, o sea, yo he percibido curiosidad, casi empatía, como, ¿en serio tal? Y tú, o sea, te preguntan, pero, ay, ¿por qué te tomas esto en serio? ¿Pero por qué tal? Y, o sea, no he percibido nunca un rechazo, o sea, creo que a veces es más lo que pensamos que nos van a hacer o algo así. Sí, que nos lo hacemos nosotros un realmente... prejuicio. Sí, creo que, al menos, a ver, dentro de mi escasa experiencia, tampoco he estado en grandes estudios ni en tal, que a lo mejor, no sé, a lo mejor sí que pasa ahí, pero a nivel del mundo de actores, de tal cual, no he percibido esto. Pero sí es verdad que, bueno, que tener, o sea, es un tema que hay como un enfrentamiento directo, ¿no? A favor, en contra, tal, y como muy... Porque esto yo sí, en mi época de universidad, sí que yo percibí esta colisión entre los que están a favor, en contra del aborto, tal, o sea, como muy agresivo. Es como que es casi imposible hablar del tema con alguien que esté en contra de lo que tú piensas de una manera pacífica. O sea, es como que te lleva a la violencia. Pero está muy bien planteado aquí como solo, o sea, como lo único que vence un prejuicio o una postura ideológica es la realidad. O sea, cuando la realidad se impone, ¡pum!, salta. Y eso lo plantea muy bien el guión de la parte de ficción, ¿no? Conrado, en tu testimonio, aparte un poco de esa parte de vida, de vida entregada, ¿no?, a apoyar la vida, me impresionó mucho cuando tú decías que uno de los objetivos cuando acoges a estas mujeres es hacerlas que no tengan necesidad de estar con un hombre, sino que solo estén porque de verdad aman y se sienten amadas, ¿no? Que de alguna manera como restaurar esa dignidad femenina en muchas de las mujeres que te llegan, pues que muchas veces o han sufrido maltratos, o han sido usadas, o han estado con un hombre por necesidad, ¿no? Y que como tu empeño es restaurar esa dignidad. ¿Eso cómo se consigue? Bueno, pues son los regalos que el Señor te da a lo largo del tiempo. Yo antes era un especialista en bolsa y mercados, aparte de investigador. Pues te enseña un poquito pues a conocer el corazón de las personas, ¿no? Y en este caso el corazón de la mujer, ¿no? Vienen muñecas rotas, vienen totalmente heridas y te das cuenta, el Señor me ha enseñado pues a ver que detrás de una herida hay falta de amor y por eso no pueden amar un bebé, no pueden amarse a sí mismas y por tanto las decisiones que toman siempre serán por miedo. Miedo a quedarme sola, miedo a no llegar a hacer lo que quiero, miedo, ese miedo que no es de Dios. Entonces lo que intentamos es darles la libertad. Y lo primero que hacemos casi es un ungimiento, es descubrir cuál es la herida principal, dónde empezó esa herida. Si en el seno materno, cuando nació, cuando era niña, si tuvo un abuso, las 7 heridas que tiene la mujer, ¿no? Y que al final le afectan tantísimo, ¿no? Si ha tenido un aborto previo, si se ha sido marcada, si ha sido violentada de pequeña, etcétera. Una herida que le impide amar y ser amada, que le impide incluso tomar ninguna decisión, incluso ni tan siquiera la decisión de rezar. O sea, de hecho el Señor lo que hacía primero era curar y sanar, para luego dar la palabra y entrar. Es decir, uno no puede convertirse realmente, y además lo digo no solamente por estas niñas, sino por el resto, si realmente no está curada y sanada, ¿no? Entonces, le pides durante una oración también sacramental pues al Señor que cure y sane, que descubramos juntos cuál es la herida, las heridas que ha tenido, y realmente curar y sanar. Cuando ves realmente que en la evolución, en esa entrevista, en ese acompañamiento, va curando y sanando heridas, que además ella además lo ve, un cambio de talante, un cambio de cara, incluso te pide un abrazo, o sea, ahora gracias por darme la libertad. Siempre digo que la mujer, igual que todos los demás, tenemos 2 cerebros, el cerebro de la cabeza y el cerebro del corazón. En el corazón también hay una cantidad enorme de células nerviosas que guardan memoria y también sentimientos. Y ahí es donde la mujer toma en libertad las decisiones, no con la cabeza. En la cabeza están todos los miedos que tiene ella y miedos que le han puesto a los demás. Miedo a cómo va a salir adelante, miedo a estar sola, miedo tal. Esos miedos te hacen tener como un perfil parecido al suicida, al que se tira por un puente porque no ve ninguna salida. Cuando le quitas todos esos miedos, haces una lista y empiezas a analizar uno a uno. Y al final ves que no hay ninguna duda razonable y demás. Se le cambia el talante. Notas que hace
una respiración en profundidad. Ahí es cuando puedes empezar a trabajar ahí en profundidad con la madre. Entonces es cuando empieza a llorar, a verse internamente y a empezar a sentir el corazón. Y en el corazón, ¿qué es lo que hay? El sentimiento de una madre. Y es cuando se reencuentra consigo mismo y se reencuentra con ese bebé. Incluso ha soñado con el bebé, ha hablado con él, incluso le ha visto en algunos casos. Y ahí es cuando ya puedes recuperar ese corazón, esa persona y esa integridad. Y es cuando puedes empezar a construir. Por eso son mujeres, madres, que te dan las gracias por haber reconstruido su alma, su corazón, su cuerpo, su dignidad, su libertad. Por eso la enseñamos a ser libres, a tomar decisiones en libertad. Y eso es maravilloso realmente. Luis, hay un testimonio que no me gustaría que se nos pasara, que es el de José y Leo, porque en el fondo es un poco como yo tengo el recuerdo, una madre que de repente al salir del colegio, otra madre le dice, oye, yo no puedo tener a mi hija o a su hijo por las tardes porque tengo que trabajar, necesito a alguien que se ocupe de él. Y dice, bueno, pues yo me ocupo, o sea, con una generosidad espontánea, ¿no?, a la salida del cole, y a partir de ahí acaban montando una guardería, que no sé con cuántos niños por la tarde, porque veías ahí el vídeo y era espectacular, que yo, si no recuerdo mal, no cobran, con lo cual no sé cómo sacan adelante aquello, y él te dice, oye, yo me acuesto todas las noches encantado de dar la vida por estos niños. Pues ellos, su hijo, porque ellos tienen un hijo, era el único español que había en la clase, en el curso. Eran, pues, orientales, musulmanes, etcétera, ¿no? Con lo cual, todos los hijos pequeños de los demás padres tenían infinidad de problemas por poder integrarse, porque no tenían ordenador en casa, los padres trabajaban 24 horas al día, y efectivamente, una persona generosa se le acerca a otra madre y le propone que le cuida al niño. Y así empieza los chicos de José y Leo, ¿no?, que están aquí pues al lado de la mezquita de la M30 en Madrid, y tienen cada vez más niños, cuentan con la ayuda de las personas que les conocen y que les ayudan, y de una alegría, transmiten una alegría y una confusión, ¿no?, porque es muy gracioso José cuando, pues como hombre, cuando la mujer tira de él y para este apostolado, y el hombre está como en shock, ¿no? Que esto se nos esto se nos ha ido de las manos, ¿no? Un poco. Y es fantástico el testimonio de ellos dos. Muy, muy. Nos quedan 3 minutos. Entonces yo os querría pedir a los 4, brevemente, cuando digo brevemente son casi 10 segundos, a Miguel, a Javier, a Conrado y a Luis, que dierais un motivo a la audiencia por el que merece la pena ir a ver Más 5. Empezamos con Miguel. Bueno, yo creo que es muy fácil, pues porque es un pedido de la Virgen, ¿no?, que nos hace especial, pues que tenemos que ir a verla y promocionar esta película, pues porque es positiva y pues eso, que ayuda a salvar vidas. Javier. No sé si tenemos a Javier con nosotros. Conrado. Bueno, yo creo que simplemente, o sea, esta obra, la Fundación Madrina, es una obra de amor a la infancia y maternidad vulnerable, pero sobre todo es una obra de la Virgen. Es decir, yo simplemente he sido ahí una anécdota. O sea, es la Virgen. Realmente es un cuadro que ha hecho la Virgen maravilloso, y yo creo que merece ser vista, ¿no? Permíteme decir 3 cosas que hemos aprendido desde la pandemia, que antes he hablado. Yo creo que en pandemia perdimos el miedo a morir porque nuestro amor a Dios fue superior, nuestro amor a Dios y a las madres y a los niños. Segundo, que realmente pues no puedes, hay como 3 cosas, ¿no? Pero no puedes dar vida sin ir a la fuente de la vida, que es la adoración. Yo creo que es una de las cosas que yo creo que también podemos aprender, ¿no? Y que, pues a mí me parece que una de las cosas que me dijo también Luis que comentara es que estábamos preparados durante estos 22 años hasta que vino la pandemia. En ese momento yo creo que nos preparó la Virgen duramente para poder
ayudar a todas las familias, porque fuimos la primera institución, la única institución al principio que estuvo, y cogía a todos los rescatadores y pusimos a rescatar en esas colas del hambre que habían hasta 7.000 familias diarias. Fue tremendo. El ayuntamiento nos pidió alimentar a todo Madrid. Y pudimos conseguir que en esos meses, entre marzo y junio, luego explicaré por qué en junio ya no, en marzo y junio, todas las ecografías, todas las atenciones, toda la alimentación que nosotros hicimos, pues se hizo a todas las madres embarazadas de Madrid. Ni una sola aborto. Madres adolescentes, madres. A partir de junio es cuando empezó a abrirse los servicios sociales y a Y ya recomendar. se empezó a derivar. No se puede dar vida sin acudir a la fuente de la vida. Por eso acaba con esa imagen de una custodia. Pero hombre, hermano. Es un spoiler relativo. Es relativo. Bueno, yo lo que, como queda muy poco tiempo, hay que ir a ver la película y la ponen en los cines de España. Hay una página web que se llama +5 la película. Ahí viene en los cines en los que va a estar. Si en su ciudad no está, hay un apartado que pone pídela en tu ciudad. Escríbanle a ese apartado pidiendo la película. Se estrena este viernes 28 de marzo, solo en cines de España. Pues no nos queda tiempo para más, sí para agradecer a Javier Lorenzo, que ha participado como actor en +5, a Miguel Jaramillo, ayudante de producción, a Conrado Jiménez, presidente de Fundación Madrina y una persona que interviene con un testimonio en la película, y a Luis Celagos por esta película y por haber estado aquí con nosotros. +5, la película Provida más positiva. Vayan a verla. Nos despedimos hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.